Muchos de nosotros padecemos muchos problemas y siempre a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué este problema salgo de uno y entro en otro? ¿Y qué es lo que está pasando? Dios, el, el Señor, el Señor está mostrando en nosotros algo totalmente diferente, algo de que lo que Él quiere hacer en nosotros. Y hoy día estamos viendo cómo a través de esta pandemia muchas personas están con muchos conflictos. Muchas personas no saben qué hacer. Muchas personas están buscando una dirección totalmente diferente a la que Dios quiere dar en nosotros. Y entonces es allí donde el Señor desea que nosotros vayamos a sus pies. Es allí donde el Señor desea que nosotros lleguemos a esa verdad, como hemos venido hablando en este tiempo, de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para que nosotros, de acuerdo a esa verdad, nos sintamos en paz, tranquilos, aún con los problemas encima. Acuérdense que el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en Él. El Señor nos ha dicho que la paz que Él nos da no es como la que da el mundo, ¿verdad? Y entonces he venido, le estaba preguntando al Señor acerca de todo este tiempo, todo lo que está pasando, escuchando personas en consejerías, escuchando noticieros, y hay muchas personas cargadas que no saben qué hacer con lo que está sucediendo en su vida. Y me vino a mí la palabra en Lucas. Yo quiero que me acompañes. Lucas 9, versículo 22. Lucas 9, versículo 22. Dice así. Está hablando del Señor Jesús. Dice así. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto lo está hablando el Señor Jesús, lo está hablando con sus discípulos y lo está hablando después que sucedió cosas tremendas en la vida de estos discípulos, o sea, testimonios que vieron ellos acerca del Señor Jesús. Y es aquí donde el Señor Jesús habla con ellos, les da este mensaje. Y dice aquí que antes de que Él le diera este mensaje, dice que Él los envía primero con una misión. En el capítulo 9, el mismo capítulo 9, está hablando donde dice que Él reunió a sus 12 y le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ellos van y están, y dice que aquí hay un comentario también donde habla que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros también decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vemos aquí también cómo el Señor Jesús está haciendo unos milagros acerca de una multitud que le seguía, y ya era tarde, y los discípulos, dice que cuando ya comenzó el día a declinar, se acercaron y le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él le dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos nada. Solamente lo que tenemos aquí es 5 panes y 2 pescados. Y el Señor oró, bendijo los panes y el poco de pescado que tenía y alcanzó para todo el mundo, 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y sobró todavía, dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Después
el Señor le hace una pregunta a ellos y le dice el Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Le llamaban Jeremías, dice en otra parte. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? ¿Vosotros qué decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos tenían ya una certeza, es decir, el Señor como diciéndole, bueno, ok, ya ustedes han visto milagros, ya saben lo que la gente dice, yo quería saber, asegurarme lo que ustedes piensan de mí y ustedes tienen ya la seguridad, ¿quién soy yo? Entonces es cuando viene y le dice esto que estábamos ahorita hablando, le dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, es decir, callaos todos de quién soy yo. Y le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Veo yo aquí, en este pasaje, tres cosas. Uno, él le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. O sea, padecer muchas cosas. Él le era necesario. La otra es que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Y la otra es que sea muerto y resucite al tercer día. Mirando el primer punto, y antes les digo el nombre del mensaje, el título del mensaje es Me es necesario. Me es necesario. Dice en Marcos y en Mateo, que habla del mismo pasaje, allá dice que él les decía, es necesario. Él les decía, lo dice el otro, es necesario. O sea, me es necesario. Y cuando miramos aquí, en este primer punto, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Al buscar en el diccionario lo que significa padecer, dice que este vocablo etimológicamente es de origen latino bajo denominación paticere, forma verbal de pati, o del italiano patiere. Este término se refiere en percibir corporal y físicamente un daño, enfermedad, padecimiento, dolor, castigo, golpe o pena, soportar o tolerar algún agravio, ofensa, ultraje, pesar o injuria, o sufrir algo nocivo o desventajoso, aguantar, disculpar, soportar, transigir, dispensar y sobrellevar o consentir algo nocivo o desventajoso. Eso es lo que estaba el Señor hablando a los discípulos, lo que era necesario él padecer. Y él está hablando no porque le gustaba el sufrimiento, él lo estaba diciendo es porque nosotros, él no quiere que lo llevemos, sino que seamos libres de todo ese tipo de sufrimiento. Yo no sé qué estás sufriendo tú en casa, personalmente, o sea, a nivel familiar, ¿cuál es tu sufrimiento? Con tus hijos, con tu cónyuge, una enfermedad tuya, una enfermedad de un familiar, de un ser querido, una pérdida en la economía. ¿Qué estás padeciendo ahora mismo? ¿Qué estás sufriendo? Lo que sí te digo es que el Señor ya aquí estaba hablando acerca de esos padecimientos y diciendo,
esto conmigo se fue a la cruz. Esto yo lo llevé. Esto yo lo crucifiqué para que tú seas libre, para que tú puedas ejercer un dominio sobre esos padecimientos y puedas tener una vida como yo deseo que tú la tengas. Dice en 1 Corintios 6:7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y dice 1 Pedro 2:20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sabes? Cuando nos hacen algo totalmente injusto y nos hace sufrir a nosotros, nosotros debemos soportar esa parte y ponerla en manos de Dios. Porque nos está diciendo aquí la palabra, si yo hago algo malo y por causa de eso tengo unas consecuencias bien graves que me están haciendo sufrir, dice, por causa de la conducta o de aquello que tú decidiste. Pero haciendo lo bueno, injustamente vienen contra ti o injustamente todo eso acontece en tu vida. Entonces dice aquí, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú lo tomas de buena manera, si tú lo tomas y dices, Señor, me está sucediendo esto, Señor, me están persiguiendo, Señor, me están hablando mal de mí, Señor, mira cómo me injurian, Señor, estos dolores que tengo en mi cuerpo, esta enfermedad que me está abatiendo, Señor, pero en tus manos está, tu palabra dice, y tú te mantienes allí en el Señor. Tú no te mantienes quejando y por qué esto, y por qué a mí, y pobrecita de mí, pobrecito de mí, por qué, y te encierras. Dice el Señor, yo no deseo eso. Ya yo padecí absolutamente de todo aquello. Dice también 1 Pedro 3, versículos 17 al 19, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, lo repito, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Nosotros estamos llamados a hacer buenas obras. Nosotros estamos llamados a mostrar el rostro de Cristo. Nosotros estamos llamados a esos padecimientos cuando vengan en nosotros, mostrar en quién confiamos nosotros. Y el Señor sigue hablando y le dice, no solamente son los padecimientos, sino que hay algo más que a la humanidad le va a estar afectando mucho, aún desde el vientre de su madre, y es el ser desechado. Dice, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Es decir, el Señor dice, sea desechado por las autoridades superiores, por aquellas que el Señor ha puesto sobre mí. Estas autoridades eran sobre el pueblo de Israel, pero tú también tienes autoridades por encima de ti. En casa tiene a papá, tiene a mamá. En el trabajo tiene jefes. Están las autoridades militares, las autoridades que están rigiendo también en el territorio colombiano y que dan decretos, el presidente y todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Leyes. Y dice el Señor
también y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Cuando voy también al diccionario a buscar la definición, y la primera definición de desechar en el diccionario real de la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua Española, es excluir, reprobar, desestimar, hacer poco caso y aprecio, desechar, renunciar, no admitir algo. Mira, todo lo que el Señor Jesús dijo es necesario, es necesario. Y lo vemos a lo largo de la palabra en el Nuevo Testamento, como los escribas, como los fariseos, como dice aquí los ancianos principales, los sacerdotes, los escribas, como todos ellos lo desecharon, no aceptaron que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, y procuraban siempre buscar cualquier falla para entonces condenarlo a muerte. Pero no hallando eso, buscaron testigos falsos. Y aún con todo eso, dice la palabra que no encontraron. Poncio Pilato no encontró una justificación para crucificarlo y dijo, háganlo ustedes. Yo limpio mis manos. ¿Sabes qué? Cuando miramos acerca de lo que es el desecho, lo primero que nosotros encontramos es lo que es la basura. La basura es todo el material y producto no deseado, considerado como desecho y que se necesita eliminar porque carece de valor económico. Es decir, el Señor estaba diciendo, así me van a tratar a mí. O sea, no tengo valor para ellos, absolutamente nada. Tanto fue que por 30 monedas lo vendió Judas. Y después ni las pudo recibir. Dios nos está hablando hoy acerca de la manera como en el transcurso de tu caminar, desde el vientre de tu madre hasta el día de hoy, has podido recibir rechazo. Te han podido rechazar desde el vientre de tu madre, después de nacido, porque esperaban una niña y nació un niño o viceversa, y hubo un rechazo. Porque naciste niña y después vino el niño y le dieron prioridad al niño o que lo quisieron más, no sé. Porque en el colegio también te hicieron bullying. Aún en la casa los hermanos te hicieron bullying, se burlaron de ti. Sufriste burla también. Has sido rechazado en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Hay muchas maneras que nosotros recibimos ese rechazo. Y no hay nada peor para destruir el corazón de una persona que el rechazo. ¿Sabes? Porque la herida más profunda y dolorosa que puede sufrir una persona es cuando un ser querido lo rechaza, cuando un ser querido lo aparta, cuando un ser querido ni lo tiene en cuenta. Y eso duele bastante. Duele más que cuando se pierde a una persona, a un familiar, a un ser querido. Porque ese dolor queda allí en el corazón. Y a veces ve a la persona, trata de acercarse a la persona y lo que recibe siempre es rechazo. Y ese dolor, el Señor dice, yo también lo viví. Yo fui desechado por todos los que yo esperaba algo. ¿Sabes? En medio de ese rechazo, el mismo enemigo te habla y viene a la mente muchas veces porque nadie me quiere, porque soy feo, soy fea, porque soy un bruto, un tonto. Y te sientes menos que nada. O sea, tu precio es nada, es
te sientes como una basura. Muchas veces hemos dicho esas expresiones, gracias a Dios ya en el Señor, eso no viene a nosotros y es lo que quiere el Señor, que ¿quién eres tú? ¿Cuánto vales para Él? Muchas veces hemos dicho, o dijimos, es que me sentí como una basura, me trataron como una basura. Pues sabe que el Señor pagó un precio, el Padre pagó un precio alto, un precio de sangre, dice la palabra. Un precio que nadie lo puede hacer en la tierra por mucho dinero que tenga. Mateo 21:42 dice, está hablando el Señor Jesús y dice, Jesús les dijo, Mateo 21:42, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿Sabes? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos estas personas desecharon al Señor Jesús. Y el Señor Jesús vino a ser esa cabeza de todos ellos. Lo es por siempre. Y el Señor desea que tú, si te sientes menos que nadie, si te sientes algo insignificante, si te sientes algo sin valor, si te sientes que eres un cero a la izquierda, dice el Señor, tú tienes un precio. Tú no sabes lo que voy a hacer contigo. Solo deseo que tú todo lo coloques en mis manos. Solo deseo que tú vengas, todas esas cargas, todos esos pensamientos, todo aquello que te ha hecho sufrir porque te han hecho ver que no vales nada. Yo quiero que sepas que tú eres mío. Te compré, mío eres. A precio de sangre. Tienes una identidad, tú y yo tenemos una identidad. Somos también coherederos de la gracia. Hemos sido afectados a lo largo de nuestras vidas por el rechazo. Y Dios desea que nosotros sanemos el corazón. Dios desea que nosotros hagamos como Él nos los enseñó. Cuando Él se llevó todo este rechazo, lo llevó a la cruz, cuando vio allí que estaba siendo crucificado y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor nos dice, perdona, levántate, sacúdete, sigue adelante. Sigue adelante porque tengo misión para ti. Tengo una gran misión, tengo una tarea para ti. Solamente necesito que creas. Y si crees, verá la gloria de Dios en tu vida. El Señor Jesús habla acerca de ese rechazo, pero para nosotros poder triunfar sobre lo que es el rechazo, poder nosotros salir adelante de todo ese dolor que nos han causado, de todo ese padecimiento que hemos vivido, y no quedarnos en el dolor y no poder avanzar, porque es como un lastre, es como una atadura que no nos deja mover siquiera. El Señor dice, y que sea muerto y resucite al tercer día. Nos está hablando el Señor. El Señor dice, primero, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. O sea, no dice padezca ciertas cosas, sino padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Sabes que para triunfar, para poder seguir adelante, nosotros primero debemos morir. Morir a todo aquello que el mundo nos está presentando y nos está afectando. Todo lo que ha venido en contra de nosotros. Morir es dejar de estar vivo.
Y la muerte, que busqué también el diccionario, dice, la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, que es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable. Cuando viene la muerte, todo esto deja de funcionar y ya el corazón deja de latir, deja de fluir la sangre, el oxígeno ya no llega a donde tiene que llegar, todo se paraliza por completo. Y se trata entonces del final del organismo vivo que se había creado a partir del nacimiento. Cuando una persona muere, sea enemigo tuyo, que te hizo la vida de cuadrito, cogió tu vida, te la destruyó. ¿Sabes? Si esa persona está muerta, le puedes decir todo lo que quiera. Lo puedes pullar, lo puedes patear, lo puedes escupir, puedes hacer lo que quieras. Esa persona no va a sentir absolutamente nada porque ya no existe. Y el Señor dice, y que sea muerto, que sea muerto. Dios nos llama hoy también a que nosotros debemos morir a todo aquello que ha venido afectando, todo aquello que nosotros hemos estado pendientes, a todo aquello que nosotros aún seguimos, porque creemos que eso lo necesitamos. A veces hasta miramos y parece como que nos gustara para estar sufriendo. Dice Marcos 8:35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Buscando nosotros del Señor, conociendo al Señor Jesús a través de su palabra, nosotros vamos a poder entender qué hay en nosotros que tenga que morir, cosas que no agraden al Señor, cosas que nos están desviando completamente de los planes de Dios para con nosotros. Porque dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que hacer morir todo aquello que es carnal en nosotros. El apóstol Pablo decía a los Gálatas en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reconociendo nosotros, Cristo se entregó, Cristo llevó eso a la cruz y lo llevó por mí, para que yo no me mueva en la carne, sino en el Espíritu, para que yo al aceptarlo a Él como mi Señor y suficiente Salvador, entonces empiece el Espíritu Santo a hacer la obra en mí. Y el fruto del Espíritu comience a manifestarse en mi vida con un cambio. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto, dice, eso tiene que morir en cada uno de nosotros. Porque yo debo actuar como Dios dice que debo actuar. Yo debo ser como Dios dice que debo ser. Yo debo amar al prójimo. Yo debo ser una persona que viva en paz y ser paz para otros. Porque el Señor, Él es paz. Y Él dijo, mis pasos dejo. Yo debo vivir en esa paz. Debo ser benigno. Debo hacer buenas obras que nazcan de mí.
sin esperar nada a cambio. Dice que nosotros fuimos creados desde un principio para hacer buenas obras. O sea, yo no me tengo por qué jactar porque hago buenas obras. Si ya dice, eso fue puesto en mí desde un principio. Estoy cumpliendo con lo que el Señor puso en mí. Tener paciencia para poder esperar. Tener paciencia a mi cónyuge, tener paciencia a mis hijos, tener paciencia a mis jefes, tener paciencia a todo el que esté arriba por encima de mí. Tener paciencia. Caminar por fe, creyendo y llamando las cosas que no son como si fuesen. Y tener la templanza para decirle a los sí, sí, a los no, no. Tener la templanza para no caer en las obras de la carne, sino caminar en el Espíritu. Y de esa manera, cuando yo crucifico todo lo que hay en mí, todo ese viejo hombre, como dice la palabra, todos esos malos pensamientos, esos pleitos, iras, contiendas, maledicencia, cuando yo hago morir todo eso, cuando no es que muera del todo, sino que por medio del dominio propio, yo llego y gobierno sobre eso. Y ya no me domina a mí, sino que yo domino sobre eso. Y cuando eso lo ven y van desapareciendo, entonces voy mostrando yo a una nueva criatura. Voy mostrando yo una nueva imagen. Voy mostrando yo la imagen de Cristo en mí. Y el Señor hoy nos llama a decir, tienes que morir. Porque ya yo morí. Y yo morí para que tú tengas vida. ¿Sabe? Anteriormente, antes de conocer al Señor, y hay un dicho que dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Y yo también decía eso. Todo tiene solución menos la muerte. Pero sabes que hoy día digo, para todo hay solución, aún para la muerte. Porque si tú mueres y Cristo está en ti, sabes, vas a vivir por muchos años en el gozo del Señor. Vas a ser salvo. Puedo morir, pero parto al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos preocuparnos. ¿Sabes? Cuando él dice en Juan 3:36 que Nicodemo llegó donde estaba el Señor, llegó escondido. Y Nicodemo era uno de los principales, una persona que conocía la palabra de Dios. Y él llegó donde el Señor y el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y dice en Juan 3, del 3 al 6, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sabes? El Señor nos llama a nosotros. La carne debe menguar. Y ahora quien debe gobernar en nosotros es el Espíritu. Que ahora nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Así que, si deseamos verdaderamente ese nacimiento, debemos morir primero. Debemos morir a todo aquello que está afectando nuestras vidas, a todo aquello que no hemos querido soltar porque me ha dolido mucho. Me ha dolido todo lo que he padecido en esta vida. Me ha dolido todo lo que me han rechazado. Y el Señor te dice hoy es, muere todo eso. Entrégamelo. Y comienza la vida que yo quiero que tú tengas, porque fue la que yo te di. Porque el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y el Señor también dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor desea que cada uno de nosotros tengamos esa vida de abundancia. ¿Qué vida de abundancia? Lo hemos dicho varias veces, vivir en paz. No hay nada como vivir en paz.
porque puedo tener todo el dinero que quiera, pero si vivo atormentado, de nada me sirve el dinero. Si no perdono, de nada me sirven las riquezas. Si no le sirvo al Señor, de nada me sirve, porque dice, ¿de qué le sirve al hombre conseguir todo si al fin y al cabo su alma se pierde? Que yo pueda vivir conforme a la palabra, que yo pueda mezclarme con las personas y que, al contrario, ellos digan, ahí viene fulano, ahí viene fulana. Qué bueno cuando viene, cuando hablo con esa persona, me siento tranquilo, me siento tranquila, me da paz, sus palabras me dan paz, porque lo que estamos hablando es la palabra de Dios, que está ya en nuestros corazones. Ya no vivimos en la amargura, ya no vivimos en todo aquello que anteriormente cuando abríamos nuestra boca, porque dice la palabra de Dios que la boca habla lo que hay en el corazón. Entonces, que hay amargura, resentimiento, todo aquello que está allí, cuando abrimos la boca, eso es lo que sale. Pero ahora no, limpiando el corazón y entregándole todo eso al Señor y decirle, Señor, ya esto no vive en mí. Ahora tú eres quien vive en mí. Ahora tu palabra es la que tengo en mi corazón. Cuando abra mi boca, voy a hablar es tu palabra. Así que el Señor hoy te llama. Y concluyo con esto. El Señor dice en Lucas, ahí mismo, el siguiente versículo, versículo 23, Lucas 9:23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor hoy nos dice es, niégate a todo aquello que el mundo te muestra. Niégate a aquello que esta sociedad te ha enseñado. Niégate al querer tú agradar primeramente a las personas. Niégate al querer tú complacer a las personas antes que a Dios. Y dice el Señor, y si estás padeciendo muchas cosas, trae todas esas cargas delante de mí. Libérate de todas ellas. Entrégamela. Yo te doy mi yugo, que es más fácil, más ligero. Es necesario, sabes que todo aquello, aquel rechazo y con que te sentías hasta el día de hoy, que no valías nada, que era una basura, porque eras desechado por esos seres queridos, como papá, mamá, hermanos, tíos, personas importantes para ti, en el vecindario también, todo. ¿Sabes? Todo eso es necesario, pero que gobiernes sobre eso, que no te dejes dominar de ello, sino que seas tú pasando por encima de todo, que seas tú colocando tus ojos en el Señor, que seas tú, como dice en la palabra, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y por último, de lo que dice el Señor es, nace de nuevo. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. No puedes nacer de nuevo si no crees en la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 6:1, 1 Pedro 1 del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesús. Todos nosotros en esta vida hemos padecido
hemos sentido rechazo, son pruebas que el Señor dice, mantente firme y verás, cuando yo venga en mi regreso, hay esa fe en ti. Así que allí donde estás, yo te pido que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Dios de la gloria, Rey amado, yo te pido, mi Dios Señor, para que en el día de hoy, con esta palabra que tú me has dicho, primeramente, bendito Rey, nosotros estemos convencidos quiénes somos en Cristo Jesús, quién es nuestro Dios. ¿Quién es ese Dios que cuando dice que cuando estamos caídos, Él viene y nos levanta? Dice que cuando estamos débiles, Él nos da fuerzas a nosotros. Él dice, Él da fuerza a quien tiene pocas. Que cuando nosotros estemos padeciendo de algo, mi Dios, entonces corramos a la cruz. Y allí adoremos, allí alabemos el nombre tuyo. Allí te entreguemos todas nuestras cargas. Dile, Señor, te entrego hoy todo padecimiento en mi vida. Te entrego, Señor, todo padecimiento que he venido, Señor, sufriendo a lo largo de mi vida, mi Dios, Señor, con mi familia, con mi cónyuge, con enfermedades, con muchas calamidades en la economía, fracasos tras fracasos, mi Dios Señor, hoy lo pongo delante de ti. Hoy me declaro más que vencedor en ti, mi Dios Señor, más que vencedor en Cristo Jesús, porque tú me hablas hoy, Señor, que todos estos padecimientos ya los sufriste en la cruz. Todas estas enfermedades ya las sufriste en la cruz. Allá las llevaste, todo dolor, todo padecimiento, toda enfermedad. Allí, Señor, en la cruz. Allí todo lo hiciste. El acta que era en contra de nosotros, también, Señor, la clavaste en la cruz del madero. Ya no hay manera que las personas o el mismo enemigo esté usando a personas para venir a acusarnos, bendito Rey, para sentirnos mal, trayendo pensamientos, mi Dios, de derrota, trayendo pensamientos de culpa, bendito Rey. Ya no hay culpa alguna, Señor, en mí, porque Él se llevó toda la culpa, Él la quitó de mí. Hoy, dile, me declaro victorioso, me declaro victoriosa en Cristo Jesús. Hoy declaro que no soy ningún desechado. Hoy me declaro que tampoco soy ningún rechazado, porque tengo un precio muy grande, muy valioso. Fui comprado a precio de sangre y de la sangre de Cristo Jesús. Hoy tú puedes decir, no soy desechada porque Cristo me ama, el Padre me ama. El Padre dice, con amor eterno te he amado. Y el Señor Jesús también nos ama, porque se entregó a nosotros por amor al Padre y por amor a nosotros. Así que tengo a alguien que me ama, tengo a alguien que sí sabe quién soy yo. Tengo a alguien que conoce mi vida desde el día que fui engendrado en el vientre de mi madre, desde el día de la concepción. Allí los ojos de mi Señor vieron mi embrión. Él conoce cada uno de mis días. Él conoce aún cómo fue el crecimiento mío en el vientre de mi madre. Y aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Porque Él lo dice así, Él me ama. Así que no eres ninguna rechazada, no eres ningún rechazado, no eres ningún desechable, no eres ninguna basura. Vales mucho. Di ahora todos estos pensamientos que venían a mi vida, los arranco de mí en el nombre de Cristo Jesús. Todos esos pensamientos que el enemigo ha puesto en todos estos años y que he venido caminando diciendo que no sirvo para nada, porque me lo han dicho. Padre Dios de la gloria, no voy a creer lo que la gente dice. Yo voy a creer a tu palabra, porque tu palabra es la verdad, bendito Rey. Y yo voy a creer a tu verdad. Y tu verdad declaro que me hace libre en el día de hoy.
todos esos padecimientos, todos estos rechazos, los pongo delante de ti. Y declaro, Señor, hoy hago morir todos esos sentimientos, todos esos deseos de la carne. Los crucifico, mi Dios, Señor. Y día a día iré conforme dices tú en la palabra. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo hoy declaro, Señor, seguir en pos de ti, bendito Rey. Yo hoy declaro que me voy a negar a todo aquello que quiere influenciar sobre mi vida, mi Dios, del mundo exterior, de la sociedad, de todo aquello que me muestra una realidad, pero que es una fantasía, es un espejismo, bendito Rey. Yo voy a caminar, Señor, conforme a la verdad tuya, bendito Rey. Todos los días voy a venir a tu presencia y voy a colocar delante de ti todos los pensamientos, todos los deseos, Señor, hasta vencer por completo, hasta que todo eso fallezca en mí, hasta que todo esto, Señor, desaparezca y entonces mostrar quién soy yo ahora en ti, bendito Rey, y seguirte a ti, bendito Rey, todos los días seguirte a ti. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por Adulam. Gracias, Señor, por la fundación. Gracias, Señor, por todos los que nos siguen en AM. Gracias, Señor, por todos los que nos siguen en ese amor matutino. Gracias, mi Dios, por todos los que nos siguen por este medio, Señor, los domingos. Bendito Rey, los bendigo en el nombre de Jesús y los declaro, Señor, que son libres. Los declaro, Padre Santo, que son sanos, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor tenga sobre ti el cuidado. Que el Señor guarde tus salidas. Que guarde tus entradas. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor sea escudo alrededor de tu casa. Que el Señor guarde a tus hijos. Que el Señor mantenga la unidad en tu casa. Que el Señor sane los corazones. Que el Señor se encargue de tu economía, porque ha dicho, mía es el oro, mía es la plata. Que el Señor te sane de todo tipo de enfermedad, para que tú puedas entonces servirle al Señor y hablarle a otros. Tengo un Dios de poder, tengo un Dios de misericordia, tengo un Dios que todo lo sabe, tengo un Dios que no hay otro como Él, mi creador y mi sanador. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo. Amén y amén.